en análisis. Y justamente para ir profundizando a mayor detalle con estos 14 casos positivos, de los cuales 9 en aislamiento, permítame establecer la comunicación con el doctor Jesús Gerardo López Longoria de la Secretaría de Salud. Justamente, doctor, un jueves santo atípico, diferente, en confinamiento y con nuevos datos que es importante comentar con nuestra audiencia. Muy buenos días, los saludo como todos los días. Mario Caballero, muy buen día, con el gusto de estar en tu espacio radiofónico. Tienes razón, nos ha cambiado la vida completamente. En otras condiciones estaríamos en otro momento, con otras actividades, otras festividades, en fin. Pero bueno, así llegó y así tenemos que prepararnos para salir adelante. Al corte, como bien lo mencionabas, de las 18 horas, se tienen 217 casos de negativos, pacientes que han sido estudiados y cuya prueba salió negativa. Déjame decirte de paso que estos resultados, por lo que se refiere a la Secretaría de Salud, todos se llevan a cabo aquí en nuestro estado. El laboratorio que los procesa, el de Salud Pública, que está ubicado aquí y que está acreditado además, por lo que los resultados salen aproximadamente en 6 horas, pero en lo que se suben a las plataformas se validan más o menos el tiempo de protocolo son 24, pero afortunadamente tenemos esa herramienta. Y también comentar que esto ya se está haciendo en acuerdo con el ISSSTE y en un acuerdo entre los gobernadores y el director general del IMSS, Zoe Robledo. Los pacientes hospitalizados del IMSS y los pacientes graves que él vea, se van a procesar las muestras aquí en el ánimo de agilizar los procedimientos y tener resultados con mayor oportunidad para los ajustes en los tratamientos de los pacientes que así resulten con este problema. Tenemos a la vez 19 pacientes en estudio. Esperamos que en los cortes de las 13 horas y 18 puedan irse desahogando. Seguimos con 14 casos confirmados, de los que se derivaron 2 decesos, lamentablemente, que ya se dio información en la semana. Tenemos 2 pacientes recuperados. Esto esperamos que sea una tendencia de todos estos pacientes positivos, poderles estar informando que han superado este problema de salud, y a la vez también nos da la certidumbre de que nuestro sistema de defensa tiene conocimiento ya de los virus y está teniendo el control, además neutralizando el problema. De los pacientes que restan, 2 están en hospital, uno en condición crítica, el otro fue llevado a hospital para incrementar el aporte de oxígeno. El primero de ellos se reporta grave, el segundo estable, y los pacientes restantes convalecen en casa en seguimiento por cada una de las instituciones que los está atendiendo, esperando que evolucionen hacia la mejoría y que al cabo de cumplir la cuarentena puedan ser revalorados médicamente y realizárseles una segunda prueba para determinar que están libres de virus, y de esta manera reincorporarlos a la actividad cotidiana, que debo decirlo, en este momento por la emergencia sanitaria sería la convivencia ya directa con la familia, pero seguir guardados en la casa. Ahora, doctor López Longoria, hay 2 cosas importantes de novedad que vale la pena comentar. Un segundo paciente, en este caso una mujer de 57 años de Guadalupe, ha sido prácticamente dada de alta y recuperada de este padecimiento. Efectivamente. Hemos estado viendo que la enfermedad aquí, por lo menos en nuestro estado, pues nos está afectando a grupos de edades de jóvenes. Hablo de la paciente de 25 años, que es residente de Fresnillo, hasta el paciente de mayor edad que lamentablemente falleció, el paciente de Jerez. El hecho de que se observen casos que logran recuperarse y que salen adelante, pues es algo que de alguna manera genera confianza, en el sentido que es un proceso que es manejable, es controlable. Sin embargo,
nos está generando un cierto conflicto porque no lo tenemos identificado inmunológicamente hablando. Y hasta que nuestro organismo no lo ubique y no fabrique defensas, no se puede defender. Sin embargo, estos dos pacientes, pues es algo favorable, refleja por un lado la fortaleza de la persona, de su sistema de defensa, por otro lado también el esfuerzo que se hace dentro de la familia y de toda su reestructura de su vida diaria, y claro, del sistema de salud que está ahí al pendiente de ellos y vigilando su monitoreo, haciendo el monitoreo diario de su condición de salud para poder de alguna manera asegurar que esto vaya caminando como se espera. Ahora, doctor, por otro lado, también en contraparte, ayer se confirma el 14º caso positivo de un masculino de 50 años también de Guadalupe. ¿Tiene ya este seguimiento epidemiológico derivado de que él aparente o presuntamente ya fue contactado o fue contagiado, mejor dicho, aquí en Zacatecas por una persona que presuntamente venía como positiva? Está el cerco epidemiológico en este momento corriéndose, Mario, para poder identificar todos aquellos posibles contactos directos o indirectos en los que se movió la persona en su entorno familiar, personal, familiar y laboral, y de esta manera poder en su momento identificar contactos inmediatos y la existencia de sintomatología en cada uno de ellos. En el escenario de que alguno estuviera infectado, en el marco de la cuarentena, que todo el mundo estamos en la estrategia de quédate en casa, este proceso seguiría una evolución natural, digámoslo así, hasta su resolución. Es decir, pensemos que alguno de ellos hipotéticamente hubiera infectado una o dos personas. Estas dos personas están en este momento en cuarentena, están aisladas del contexto del resto de la población. Y en ese sentido está corriendo el plazo para la resolución de la misma. Recordemos que de acuerdo a la definición operacional, han transcurrido 7 días a partir de que la persona se puso en contacto y luego de que se presentan los síntomas, que se hace la prueba, de manera que llevamos fácilmente casi una semana y media a partir de que inició el contacto que se confirmó ayer como el paciente 14. El otro, que es la paciente joven, bueno, ella llegó de otro estado y el antecedente pues es muy inmediato, haber un contacto positivo previo. Ahora, es muy puntual esta explicación, sobre todo porque, doctor López Longoria, yo le quiero pedir justamente desde el punto de vista médico, pero con una claridad, como bien lo ha venido expresando todos estos últimos días, que nuestro auditorio pudiera entender. Ayer hubo una declaración importante del subsecretario Hugo López-Gatell en el sentido de reconocer que de acuerdo con el método Centinela que viene siendo usado en la medición de los casos, más allá de los 3,000, poco más de 3,000 reconocidos como positivos en México, también se reconoce que por cada caso podría haber entre 8 y 12 que no están identificados y que pudiera llegar hasta un escenario de los poco más de 26,000 casos que pudieran estar siendo ubicados en México. ¿Esto es de alarma, doctor? Mira, es algo de que debemos tener en mente y que justifica la estrategia del aislamiento en casa. Si bien es cierto, cuando vemos el boom de la enfermedad en Asia, en China, y después su migración a Europa, y luego cómo se fue acercando a las Américas, aquí en México estábamos observando los primeros casos que nos llegaron, los casos de importación, de gente que viajó, estuvo en contacto con alguna persona que llegó del extranjero. Después de esa primera fase llegaron los casos de todos aquellos que se relacionaron directamente con quien vino o llegó del extranjero. Y después de ese tercer escenario empieza la transmisión comunitaria.
En el contexto global, pues ahí viene el boom en Estados Unidos, como bien se menciona, que ahorita en el monitoreo que hace la Secretaría de Salud, aproximadamente el 46% de los casos totales está ya en Estados Unidos y nosotros estamos vinculados directamente a Estados Unidos. En ese contexto se esperaba que hubiera un incremento más significativo de casos. Si bien se hacen acciones de monitoreo en las unidades médicas de todo nivel, las 26,000 unidades que él mencionaba ayer, donde entran desde el centro de salud más simple hasta el hospital más renombrado, y se logra identificar la casuística de casos que ellos señalaban el día de ayer, los 3,810 casos, si mal no recuerdo, 3,181 casos. 3,181, sí. Entonces, él señalaba que el método de estimación de casos es una herramienta metodológica que está aprobada, lo señaló, y que fue diseñada en conjunto con instituciones de reconocimiento internacional. Habló de la OMS, de la OPS, del CDC en Estados Unidos. Él hablaba que a través de esta metodología puedes ampliar tu radar en el sentido de buscar quién más pudiese estar infectado y cómo pudieras de alguna manera ir ajustando tu plan de acción, hablando en el terreno de salud pública. Él decía que mientras estuvo observándose un crecimiento de 2 a 3 casos por día, el esquema era muy del escenario 1, algo manejable, algo esperado. Pero en el momento en que él observó que el número de casos se incrementó de manera abrupta de 3 a 12, lo decía, fue momento de replantear la estrategia, y esto significaba que había un número mayor de casos positivos circulando en el país y no había llegado a salud por las razones múltiples que pudieran ocurrir. En este contexto ya no iba a ser posible, por más que el sistema de salud tuviese una red amplia, más allá de lo que tiene, poder identificar a más número de casos. Se iba a salir de control, porque un infectado pudiera hasta vincularse a otro y a otro y a otro y crecer de manera exponencial. En ese momento se toma la decisión de que el país debe migrar a otra estrategia, y en este caso es la del aislamiento en casa. De esta forma se corta la posibilidad de seguir transmitiendo la infección. Si hay, en el caso de los identificados, bueno, ya están identificados, están en aislamiento, en seguimiento y control y monitoreo. Pero en el caso de los que no, ellos estarían sueltos, libres. Y si los guardamos dentro de la casa, esperamos la evolución de 14 días, tiempo en el que resuelve la enfermedad, y en automático se nulifica el efecto. Claro, esto obviamente, Mario, pues suena muy, muy frío, muy matemático en un escenario de planificación. Entonces, esa es de alguna manera. Ahora, ¿cambia la estrategia? No, porque ya están guardados en casa. Están evolucionando, están permitiendo que su sistema de defensa genere los anticuerpos necesarios para que se defiendan, para que neutralicen el virus. Y cada paciente recuperado que tenemos nos confirma que es un enemigo que, si bien no vemos y si bien no lo conocíamos, ya está con nosotros, ya lo estamos conociendo y se está neutralizando, lo cual nos da un sentimiento de confianza, pero que no debemos bajar la guardia, digámoslo así, porque si bajamos la guardia, nos relajamos, pensamos en que ya pasó, o a veces nos gana el desánimo y dice, ya estoy harto de estar encerrado. Entonces el riesgo es de que esto se reactive y pudiéramos echar a perder todo lo que hasta el momento se ha señalado. Y a propósito de ello, por ejemplo, ayer el doctor Shang Wengon, que es jefe del equipo de expertos de COVID-19 de Shanghái en China, reconoce que puede haber una segunda ola. Por esto que usted nos advierte que venga un cansancio, un producto de fatiga
de búsqueda de desarrollo de la economía y del alimento en buena medida y que se pudiera generar hasta en el otoño boreal. Fíjate que esa es algo muy real, Mario. Si lo vemos en el terreno de una familia en donde papá y mamá trabajan, pues debe haber un esquema de coordinación muy cercano, porque seguramente se les permite estar, pero con trabajo en casa. Y si tú sumas la actividad que traes del trabajo, la exigencia que esto implica, más las actividades del cuidado y la atención de los hijos, más lo inherente a la propia casa, pues son cargas adicionales y sin poderte relajar para salir a dar una vuelta a la Alameda, la avenida, como luego se acostumbra, o simplemente salir toda la familia al súper y que esto sea un motivo de relajarse. Y no poder hacerlo, pues claro que genera ansiedad y angustia, cierta intolerancia en este proceso. Lo puse en el ejemplo de una familia. Ahora imagina como lo vimos en los países, las imágenes de los servicios hospitalarios, donde literalmente te la pasas viendo, recibiendo, atendiendo pacientes y se te va la hora. Al fin y al cabo estás adentro, estás con luz artificial, luz blanca todo el día, y uno de los elementos, no puedes traer ningún elemento que se pueda contaminar. Hablo de reloj, hablo de celulares, en fin, estás aislado, estás con luz de día, tu sistema piensa que acabas de entrar y acabas de entrar. Claro que conforme vas quitando descanso, conforme te liberas de la tensión de la actividad, pierdes la noción del tiempo, pero al final de cuentas tu organismo también te pasa la cuenta. También se experimenta cansancio físico, emocional, fatiga extrema. Esa fortaleza que en apariencia se tiene para enfrentar casos dramáticos de salud, y que es algo que en el personal de salud se enseña, se entrena, pues puede verse rebasado por una realidad que jamás se tuvo en la mente, ¿verdad? Y eso favorece fatiga, ansiedad, angustia, pero también incrementa errores que pueden tenerse en el momento de tomar una decisión, o bien de contaminarse involuntariamente y no advertirlo, digámoslo así. Indudablemente, y esto pudiera repercutir en la posibilidad de contagio y de una multiplicación en algo que se lo pregunto al doctor: ¿cómo sugerirle a la población brincar este periodo de estrés por el confinamiento, que significa estar encerrados, este proceso de estrés en la búsqueda de factores económicos? Ayer veíamos ya un bloqueo de carreteras por parte de comerciantes de Trancoso, y que, final de cuentas, hay que tratar, en la medida de lo posible, brincar esta fase. ¿Cómo recomendarlo, doctor, desde el punto de vista médico, pensando en una cuestión de carácter mental y física? Mira, Mario, yo creo que en primer lugar tendremos que considerar que es un problema de salud pasajero, que tiene un término y que vamos a salir adelante. Segundo, no caer en condiciones de pánico. Confiemos en que las instituciones de salud están haciendo lo necesario, a veces en una medida que suena drástica, no salgas, para superar este proceso. Tercero, fijarse un plan a largo plazo. Es decir, ¿yo qué voy a hacer en este momento? Aquí en Zacatecas, la feria de septiembre, esto está estimado para que termine en agosto. ¿Qué voy a hacer en septiembre? ¿Qué voy a hacer en diciembre? ¿Cómo va a ser esta Navidad? Para tener una expectativa y un plan de largo plazo, y que nuestro cerebro empiece a trabajar sobre esa idea y nos mentalicemos para que hagamos acciones que nos permitan llegar a ese objetivo, para poder recobrar esa creatividad que nos ayude a inventar actividades
que podamos llevar con los hijos, con la familia, sobre todo cuando hay hijos pequeños o adolescentes en la casa en donde pues los intereses, la perspectiva son totalmente distintas. Es algo complejo. En la Secretaría de Salud se ha estado observando en los sistemas de monitoreo en el 911, en las llamadas y consultas que se hacen a las unidades CAPA, que son las de atención a las adicciones, en los CISAMES, que es el Centro de Atención de Problemas de Salud Mental en la propia hospital, que se ha incrementado el número de consultas buscando asesoría, buscando capacitación para atender esta necesidad. Esto es lo que estamos viendo ya, producto de esta estrategia, en donde la persona llama buscando herramientas. ¿Cómo le hago? ¿Cómo entretengo? ¿Cómo canalizo la energía de estos niños, de este adolescente y la mía propia, que por un lado tengo muchas más actividades y el tiempo es el mismo? Sí se ha incrementado, se tienen implementadas estrategias de contención. En primer lugar, y paradójicamente fue el personal de salud el primero que estuvo llamando y preguntando y asesorándose cómo manejar esta zozobra de no saber qué características tiene este agente infeccioso y que ahora llega. Y después la población ha estado muy insistente buscando respuestas. Hay todo un equipo de psicólogos que se recomienda y que les dan tips sobre cómo abordar las familias, el individual y las personas. Esto que ahora se ve como abrumador y que nos agobia a la gran mayoría, a todos. Y indudablemente que pues eso es lo que genera ahí la inquietud, la incertidumbre y toda esta posibilidad de repente de no saber qué hacer. Pero por lo pronto, concluyendo, doctor, y haciendo una síntesis apretada, 14 casos positivos, de los cuales hay 2 fallecidos, 2 hospitalizados, 2 recuperados, y que finalmente esto sigue en avance. Así es, Mario. Esto está previsto, estamos en la curva de ascenso de casos. Debemos mantenernos en la estrategia de guardarnos en la casa, privilegiar la sana distancia para que sea una barrera de protección personal y con ello involucremos a nuestra familia. Hacer un aseo frecuente de tus manos con agua y jabón. Si no hay eso, alcohol gel, y si no, alcohol friccionado con atomizador en tus manos. Sabemos que muchas personas tienen que salir a trabajar porque se vive al día. Para ellos habría que recomendarles extremar las medidas de higiene, sobre todo si usan el transporte público, que si bien los concesionarios han estado trabajando, pues no nos podemos confiar, y como un cuidado personal, una vez que llegas a tu centro laboral habría que lavarse las manos más allá del número que habitualmente lo hacemos para disminuir riesgos, no tocarnos la cara, la boca, sobre todo si traemos lentes, pues con mucha cotidianidad lo estamos ajustando. Si estornudamos, que sea en el ángulo interno del brazo, y si acaso estamos en una situación de riesgo, tener a la mente el 911 para buscar asesoría y capacitación. Y finalmente recordarles a todos que el primer filtro, como lo citaba el gobernador, es uno mismo. Uno mismo es el responsable de mantenerse sano y con ello nuestra familia. Y bueno, como el número de afectados son jóvenes, no nos la juguemos, también nos podemos enfermar. Que esa es una parte fundamental. Pues como siempre, doctor Jesús Gerardo López Longoria, de la Secretaría de Salud, reconociendo esta gran capacidad didáctica, aparte del reconocimiento en la capacidad médica como médico internista y como especialista de la salud. Muchas gracias por pues la información y estas recomendaciones a toda nuestra audiencia. Claro que sí, Mario, agradecerte el espacio. Quedémonos en casa. Por supuesto, eso es lo más importante. Muchas gracias, doctor. Buen día.
Que esté usted muy bien. El doctor Jesús Gerardo López Longoria de la Secretaría de Salud, y que pues es con esta recomendación porque ayer, mire, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud a nivel federal, Hugo López-Gatell Ramírez,